Bien, pues vamos a continuar la lectura del día de hoy. Hoy tenemos como título Eliminar nuestros miedos. Es el primer paso hacia una vida satisfactoria y feliz. Tenemos 7 miedos básicos de los cuales pueden surgir derivaciones. Vamos a analizarlos un poquito más a fondo. Todos ellos tienen un origen genético y también en nuestras creencias. El miedo a nuestra muerte y a la de nuestros seres queridos es uno de los más primitivos. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? La Iglesia ha basado sus enseñanzas en el castigo. Si pecas, arderás en el infierno. No me extraña que el ser humano tenga tanto miedo a morir. Las personas que viven profundamente no tienen miedo a la muerte. Anaïs Nin. Oh, qué frase bonita. Las personas que viven profundamente no tienen miedo a la muerte. Anaïs Nin. Pero el concepto de la muerte está mal entendido. Ya sabes que vivimos en un mundo dual y que si hay vida, debe haber muerte. Pero la muerte no es más que un cambio de estado. Como ya has leído, el agua pasa a ser hielo si baja su vibración, pero si eleva su vibración, se convierte en vapor. Cuando es hielo, la podemos ver y tocar perfectamente, pero cuando es vapor, pasa a ser invisible a nuestros ojos. Nosotros, como parte de la naturaleza, también vibramos. Para bajar a este plano físico debemos bajar nuestra vibración. Cuando morimos, elevamos nuestra vibración y dejamos de ser visibles. Nuestra esencia es la misma. Lo único que ha cambiado es nuestro estado, nuestra vibración. Déjame que te explique esto con una metáfora. Llega un momento en que los gusanos creen que han muerto, empiezan a verse envueltos por una capa que los recubre y los llena de obscuridad. Incluso si abrieses el capullo, verías que el gusano ya no está allí, en su lugar. Una masa verde y viscosa da a pensar que el gusano ha muerto, y para el resto de gusanos así es. En realidad, se está transformando, pasando de ser una cosa a otra. Y justo cuando el gusano creía que era su final, se convierte en una hermosa mariposa. Sale del capullo en su nuevo estado y echa a volar. El resto de gusanos cree que ha muerto, pero ahora es más libre, ya no necesita arrastrarse porque ahora puede volar. Ya no necesita sus patas porque ahora tiene alas. Es incluso más bonito que antes. El resto de gusanos no pueden verlo porque sobrevuela por encima de sus cabezas. Algunos gusanos lloran su pérdida y ella no entiende nada. Está mejor que nunca. Ha dejado la pesadez de su cuerpo robusto y sus patas cortas.
por la esbeltez de su nuevo cuerpo y la agilidad de sus alas. Cuando morimos, simplemente cambiamos de estado, pero el resto de personas no se da cuenta, al igual que los gusanos, porque estamos volando por encima de sus cabezas, mucho más elevados, donde todo es más liviano y fácil. Para un gusano, el cambio de estado puede significar la muerte, porque su nivel de conciencia es inferior. Nosotros lo vemos desde un plano superior y por eso sabemos lo que ocurre. El ser humano tiene también un nivel de conciencia. Desde un plano superior sabes exactamente lo que ocurre, pero desde nuestro plano terrenal es difícil darse cuenta. El miedo a perder el dinero también tiene un origen primitivo. Antiguamente los animales se aprovechaban unos de otros mediante el uso de la fuerza física. Actualmente ya no es más fuerte el que domina, sino el que más recursos económicos tiene. En este sentido, el hombre es un depredador tan eficaz que los estados se han visto obligados a crear leyes para proteger a los débiles. Estamos tan inmersos en la sociedad de consumo que a menudo medimos nuestra valía por la cantidad de posesiones materiales de las que disponemos. Tener menos significa ser menos. Por eso este miedo está tan arraigado en nuestra alma. Las grandes multinacionales controlan los medios de comunicación. Todo el mundo sabe que las televisiones, radios y prensa escrita se sustenta por las inversiones publicitarias. Estas inversiones están hechas por las grandes empresas. Los directores de estas grandes empresas muchas veces son también los directores de las cadenas de televisión locales y estatales, de periódicos o de radios. También suelen estar vinculados con los puestos del gobierno más elevados. Como sabéis, la prensa es la principal fabricante de creencias en el ser humano actual. También suelen estar vinculados con los puestos del gobierno más elevados. Como sabéis, la prensa es el principal fabricante de creencias en el ser humano actual. Ponemos la televisión y la radio, nos estiramos en el sofá y dejamos vía libre al subconsciente para que se impregne de todo aquello que verá y escuchará de estas fuentes. Al ser humano le gusta el drama. Tú no te paras a ver una procesión, pero sí que te paras en plena autopista para curiosear acerca del accidente que acaba de suceder. No vas a ver un telediario o un programa en el que todo sea bonito y todo positivo. Verás aquel que toque la emoción, que te provoque miedo, porque nuestra naturaleza es así. Por eso, cuantas más desgracias se cuenten, más audiencia tendrá el programa. Como los grandes multinacionales controlan el mercado porque son las que como las grandes multinacionales controlan el mercado porque son las que invierten en publicidad, ellas controlarán todo lo que se emite en sus cadenas. ¿Entiendes el proceso? El miedo a la enfermedad también nace por la sugestión de aquellos que venden los remedios para combatirla. La industria farmacéutica es una de las más influyentes. Ellos no paran de poner anuncios para curar tu resfriado,
tu gripe o cualquier enfermedad que tengas con vacunas que cuestan muchísimo dinero a la seguridad social y con medicamentos que terminan en un cajón de tu casa, convirtiendo los hogares del mundo en auténticas farmacias caseras. Fíjate, tú ya sabes cómo se forman tus creencias. Te recomiendo que vuelvas a leer el principio del mentalismo para entender lo que aquí se dice. Quizá no tengas una enfermedad, pero ves tantas veces anuncio al medicamento que la combate que terminas padeciéndola. Las imágenes que te ponen son tan explícitas y reales que te llevan a una emoción casi de inmediato. Se graban en tu subconsciente. Automáticamente comienzas a pensar en enfermedad, hablas de ella con tus amistades, lo decretas, te entra el miedo y como ya sabes, lo que piensas y decretas unido a una emoción, lo manifiestas. Pronto manifestarás esas imágenes que vistes en la televisión en tus propias carnes. El miedo al desamor provoca celos. Esos celos no son más que el temor a la pérdida. Como sabes y te expliqué anteriormente, según las fuentes de las que bebas, así serán tus creencias. Si ves a alguien siendo infiel, te entrará el miedo de que también lo sean contigo. Si te recreas en conversaciones con tus amistades sobre lo bien que se ve esa persona y que no es tu pareja, pronto tendrás el efecto sobre ti. A ver, si te recreas en conversaciones con tus amistades sobre lo bien que se ve esa persona y que no es tu pareja, pronto tendrás el efecto sobre ti. Recuerda el principio de causa y efecto del que estamos hablando en este capítulo. Cualquier acto negativo que hagas en contra de tu pareja es una causa que provocará un efecto. Wow, es bastante este tema. Ese efecto es el miedo o el sentimiento de culpa. Si tratas mal a tu pareja y después te sientes culpable, comenzarás a atacar todo lo que acontezca todo lo que acontezca porque sabes que debes pagar por ello. La iglesia te ha enseñado muy bien a sentirte culpable y atraerás todo tipo de infortunios. Es muy común que cuando se juntan los amigos hagan y digan cosas para tratar de impresionar al resto. Por eso se dicen y se hacen cosas con las que no se están de acuerdo, pero como tu pareja no está delante, te lo permites. Pero recuerda, lo que decretas se cumple. Al mismo tiempo piensas, si tu pareja decide no estar contigo y tú has hablado y actuado bien siempre, estuviera o no ella delante, entonces, ¿no crees que es lo mejor que te puede suceder? Recuerda que siempre hay un efecto y que la causa puede ser desconocida. Si tú has hecho las cosas bien, entonces el destino está alejando a aquella persona de tu lado porque no es buena para ti. Hay algo mejor preparado para ti que vibrará en tu misma resonancia y te traerá toda la felicidad que tú quieres. ¿Para qué preocuparse? El miedo a las críticas y al rechazo es quizás el más fuerte de todos. El otro día me contaba mi abuela una anécdota que explica muy bien este miedo. Ella vive en un pueblo y para desplazarse a la capital necesita coger un autobús que pasa solo una vez al día. Un día se despistó con la hora y cuando llegó a la parada vio al bus alejarse. Entonces entró en el bar del pueblo y dijo en voz alta,
Necesito un voluntario que me ayude para acompañarme con el coche a alcanzar el bus, porque lo he perdido. Inmediatamente alguien se levantó y dijo, yo te ayudo. Llegaron al bus y ella pudo subirse. O llegaron al autobús y ella pudo subirse. Ahora piensa, ¿hubieras hecho tú lo mismo en tu situación? El 90% de las personas no lo hubiesen hecho por el miedo a el qué dirán, el miedo a que nadie decidiera acompañarte y que quedases allí de pie en medio del bar con cara de tonto y todo el mundo murmurando acerca de lo que había pasado, etcétera. Si mi abuela no hubiera decidido tomar acción y rápidamente dirigirse al bar a buscar a alguien, habría perdido el autobús y no habría podido ir a la capital. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por el miedo a qué pensarán los demás? Debes saber algo. Los demás están más preocupados de sus problemas que de lo que a ti pueda pasarte. Así que relájate y haz lo que tienes que hacer. El que quiera criticar siempre encontrará la manera de hacerlo. No importa qué es lo que hagas, hallarán el modo de hablar mal de ti. Cuanto más alto vueles, más expuesto estarás. Sin embargo, mira quién te critica y que te digan cuáles son tus aspiraciones a sus vidas. Verás que no falla y no me equivocaré al decir que esas personas tienen una vida bastante infeliz, porque cuando uno está bien, ¿acaso está para criticar a alguien? Cuando una persona es feliz, solo ve las cosas bonitas, es incapaz de ver las cosas malas. Por lo tanto, cuando uno critica es porque no es feliz, porque se enfoca en las malas. Así que hay que compadecerse del que critica. Cualquiera puede criticarte, pero nunca permitas que la opinión de los demás defina quién eres tú en realidad. El miedo a la vejez está muy vinculada a la pobreza y a la soledad. Nuestras creencias y condicionamientos son los causantes, una vez más, de este tipo de pensamientos. Esto nos paraliza durante toda la vida porque tenemos miedo de desaprovechar el tiempo y a causa de eso es exactamente lo que ocurre. Tardamos mucho más en tomar decisiones porque queremos meditarlas por miedo a equivocarnos, pero lo cierto es lo siguiente. Las personas de éxito son aquellas que toman decisiones rápidas y no las cambian. Las personas de poco éxito son personas que toman decisiones lentamente y una vez las han tomado, las cambian rápidamente. El miedo al fracaso, nuestro viejo amigo. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo a fracasar? Arruinamos nuestro potencial por pensar que nunca lo lograremos y dejamos pasar las oportunidades de la vida porque creemos que la caída puede ser dolorosa. Pero no puedes ganar si no juegas el partido. No vas a perder si no participas, por supuesto, pero tampoco vas a ganar. Eso hará que te quedes como estás y matarás tu ilusión. Napoleón Hill decía que cada fracaso venía disfrazado con una bendición, que todo fracaso traía consigo la semilla de un éxito equivalente o superior. Pero para ello debes aprender a beneficiarte del fracaso y a aprender. Creo que estamos ya en la última parte. Vamos a... Muchas personas emprenden cosas en la vida y por falta de conocimiento fracasan. Como están incómodas con el fracaso, lo que intentan es olvidarlo cuanto antes, sin
pararse a pensar el porqué de su derrota y dejando de aprender la lección que les traería el éxito en el futuro. La manera de manejar el fracaso es también una cuestión cultural. En Estados Unidos valoran a las personas por la cantidad de fracasos que han tenido, porque saben que una persona que ha sido derrotada muchas veces dispone de una gran experiencia y es experta en errores, con lo cual sabe perfectamente qué hacer para no volver a cometerlo o a cometer en Europa. Sin embargo, vivimos en la cultura del miedo. Hemos estado sometidos al feudalismo durante muchos años y siempre a la orden de alguien superior. Nunca nos han dado alas para volar y a la que lo hemos intentado, por supuesto, hemos fracasado. Y nos hemos visto expuestos a la crítica y a la burla, matando para siempre la oportunidad de volver a fracasar. Pero el fracaso es la llave del éxito. Cualquier persona que haya tenido éxito en la vida es casi seguro que habrá fracasado mucho, porque son precisamente las lecciones del fracaso las que le llevan a tener o las que le llevan al éxito. Michael Jordan, para muchos el mejor jugador de baloncesto de la historia, decía, he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 juegos, 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fallado una y otra vez en mi vida y eso es porque tengo éxito. En los años 50, Eddie Bomb no aceptó en su banda a un joven aspirante. Nunca tendrás éxito como cantante de música. El chico se llamaba Elvis Presley. Los fracasos son lecciones que nos hacen más fuertes. Lo que rompe la espalda no es el peso, sino la manera de llevar el peso. Cuando una persona fracasa en alguna empresa, relación amorosa o familiar, tiene dos opciones. Una, sentir lástima por sí misma y dejar que el fantasma del fracaso se meta en su vida y no le deje intentarlo por miedo a caer de nuevo. Dos, ver el fracaso como una oportunidad de comenzar de nuevo, fortalecerse, reconocer los errores y hacer los cambios necesarios. El hombre no puede ser un ganador si tiene miedo a arriesgarse y perder. Dice un proverbio chino, la derrota es un mal pasajero, lo que la hace permanece, lo que la derrota es un mal pasajero, lo que la hace permanente es rendirse. Después de todo, solo fracasa el que sueña, lucha y tiene las agallas de comenzar algo nuevo. Y eso ya dice mucho de la persona. Todos los grandes hombres del mundo fracasaron de una forma u otra en su trayecto a las grandes cosas que ahora admiramos. Y con este mensaje terminamos. Es mucho mejor atreverse a hacer cosas grandes, a ganar triunfos gloriosos, inclusive si somos frenados por el fracaso, que estar al mismo nivel de esos pobres espíritus que gozan mucho ni sufren mucho, que no gozan mucho ni sufren mucho, porque viven en un crepúsculo gris que no conoce ni la victoria ni la derrota. Theodore Roosevelt, 26 grados, presidente de Estados Unidos. No se puede cometer el mismo error dos veces, porque la segunda vez es un error, porque la segunda vez no es un error, es una elección. Muchas gracias. Uy, esto sí está bastante. Bueno, ojalá pudieran entender algo de la lectura y los micrófonos están abiertos para las personas que quieran hacer un comentario, hacer una retroalimentación de lo que hemos escuchado. Adelante. Claro, muchísimas gracias. Bendecido día para cada uno de ustedes. Gracias por esta lectura.
Fernando. Bueno, impresionante. Y hemos hecho referencia en esta lectura a estos miedos en la vida. Sabemos que el miedo no es real, que no existe, pero que siempre está ahí y que más es inducido por nuestro entorno. Miren, se habla de diferentes tipos de miedo. Por ejemplo, la primera hace referencia el miedo a la muerte y a la de nuestros seres queridos. Sin embargo, sabemos que también cuando somos personas de niveles de conciencia superior y cada vez más, obviamente estamos en crecimiento y queremos entender mejor, comprender mejor, ¿sí? Este miedo, por ejemplo, nos hace referencia a que nosotros tenemos la oportunidad de vivir el presente, o sea, el momento, de no estar tan preocupados por si, oye, ¿qué me va a pasar si yo hago esto? Tal vez podría yo, no sé, tener miedo a que pueda pasar algo, por ejemplo. Diariamente, por ejemplo, nosotros estamos viajando, estamos en diferentes actividades, ¿cierto? Pero las personas quienes viven con miedo, simplemente nos perdemos de más oportunidades de poder hacerlas o realizarlas. Por ejemplo, yo estoy aquí en Colombia, un país donde yo no conozco. Obviamente no conozco nada, pero si tal vez sido invadido por este temor, por este miedo, muy probablemente no estaría aquí, lo más probable. Porque muchas personas dicen, oye, pero en ese país está pasando algo, está pasando aquello. O sea, es importante esto, que una persona sabe qué es lo que quiere en su corazón. Por eso aquí también hablaba de algo muy importante, de la felicidad. La felicidad es aquello que nos va a permitir movernos, es hacer eso, porque tú te sientes feliz contigo mismo. Me encanta esta parte. Y aquí también habla de la muerte como un cambio de estado. Sabemos que la vibración empieza a bajar, pero empieza a elevarse. Entonces, no se tiene que pensar de la muerte como un concepto de que la persona ya no está, sino que ya no está contigo, obviamente, físicamente, sino que ha tenido que trascender a lo espiritual. Va a estar ahí. Oye, me encanta el miedo a perder dinero. En este aspecto también, obviamente, por ejemplo, si nosotros vemos a los países dominantes, entre comillas, por ejemplo, todo se ha tornado a los países más poderosos que son los países que tienen más recursos. Esa es la competencia, definitivamente. Pero tener más dinero no está mal. Obviamente todo el mundo, si nosotros nos damos cuenta, todo el mundo se mueve desde que se levanta por el tema económico. Pero no es como que, oye, miren esto, es tan importante esto, por ejemplo, que aquí, el miedo a perder dinero. Nosotros tenemos que atrevernos, por ejemplo, en estos tiempos donde todo ya cambió, donde todo totalmente es diferente, por ejemplo, a poder ver cómo las personas podrían inclusive desarrollar o incursionar en formas de cómo generar ingresos, por ejemplo. Totalmente diferente a lo que tradicionalmente ya se nos ha inducido. Muchas personas tienen miedo a poder desarrollar, por ejemplo, negocios. Yo desarrollo un negocio en línea desde hace 5 años. Y saben, en la universidad, a mí prácticamente se me dijo, Olger, sabes, lo que tú necesitas hacer es terminar tu universidad, termina la carrera, búscate un buen trabajo, y bueno, probablemente vas a estar ahí. Y, y yo tenía esa forma de pensar, y a las cuales hoy en día quiero comentarles de que, bueno, no está mal estudiar,
No está mal escoger una carrera, definitivamente no. Yo no lo digo en ese sentido de que, pero de que sí, es una elección tuya el poder establecer y decir, oye, mira, yo tengo estas opciones. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer lo aquello. Quiero hacer algo que realmente sea tal vez un impacto positivo en mi entorno, en mi sociedad. ¿Qué puedo yo hacer para poder romper esas creencias limitantes que han estado justamente, se han estado yéndose generacionalmente? ¿Cómo yo podría romper ese patrón, por ejemplo? Es tan interesante este tema porque, miren, es fundamental de que hoy en día uno de los grandes factores que las personas se mueven pues más es por el tema económico. Inclusive se olvidan de ellos mismos, se olvidan del tema de su salud para poder justamente ir por este miedo a la pérdida del dinero. Lo otro que habló aquí, el miedo a la enfermedad, el miedo a las críticas, por ejemplo, lo mismo. Pensamos que, por ejemplo, nos vamos a enfermar de algo porque todo es inducido. Entonces, miren qué tan importante es esto, este acto que hizo la abuela, por ejemplo, el simple hecho de poder ir a un bar y decir, oye, ¿quién me puede llevar desde este punto hasta me dejó el autobús? Yo sé que tal vez las grandes mayorías de una persona, de las personas, no hubieran hecho eso por el miedo a la crítica, al rechazo. ¿Cuántas veces dejamos de hacer las cosas por miedo a la crítica? Oye, pero ¿qué va a decir la vecina? Oye, ¿qué va a decir la comadre, el compadre? Oye, ¿qué va a decir tus familiares? ¿Qué van a decir tus tíos? Miren, este miedo al rechazo ha sido inducido en la familia, en nosotros mismos, en nuestro entorno. Les aseguro que las grandes mayorías de nosotros nos hemos dejado influir por esto y nos hemos como que estancado por muchos años, por muchos años. Lo digo yo, lo que ha pasado en mi familia, por muchos años. Y cuando tú ya eres una persona con un nivel de conciencia superior, dices, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que seguir dejándome influenciar por mi entorno? Si esto, la verdad, lo que yo estoy viviendo es como que de algo que quiero salir. Entonces, definitivamente una persona tendría que tomar la decisión ahí de poder salir de esa situación, porque no debemos dejar que las personas vivan inmersas a esas circunstancias. Nosotros tenemos que generar las circunstancias para nuestro porvenir, definitivamente. Y para poder finalizar, aquí hablo en la última parte. Me encanta todo lo que se habló, la verdad es extenso, ¿sí? Pero es impresionante. El miedo al fracaso. Y termino con esto. Miren, así como los grandes, como por ejemplo Napoleon Hill, hablaba que cada fracaso venía disfrazado de una gran bendición. Realmente no existe el fracaso, solo es retroalimentación. No existe el fracaso, solamente son bendiciones disfrazadas, es algo más que tú tienes que mejorar. En las universidades, en los colegios se nos ha enseñado a no cometer errores, ¿cierto? Y cada vez que cometías un error, te lo ponían en rojo, en grande, para que no cometas error. Por eso hoy en día los chicos, los jóvenes tienen miedo a equivocarse. No, lo que tenemos que hacer es de que ellos cometan los máximos números de errores y nosotros también en el día a día. Darnos la oportunidad de poder cometer más errores es desarrollar la habilidad. Si tú estás emprendiendo o haciendo tu negocio, vamos, adelante. Lo único que tú vas a hacer justamente es mejorar, perfeccionar la habilidad y te vas a volver profesional experto en eso. Solamente necesitas tú elegir algo que te conviertas tú profesional en eso y vivir de tu propósito en esencia. Es impresionante, solamente es eso, es tan sencillo, no es tan complejo.
Me quedo con eso en la lectura. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Saludos desde Colombia. Muchísimas gracias. Estoy un poco afónico. Bendiciones. Muy bien, gracias también por su comentario. Ahí está Úrsula. Adelante, Úrsula. Gracias, Fer. Gracias. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Y bueno, la lectura de hoy pues nos hace entender, ¿no? No sé, acerca de los miedos, de esos 7 miedos básicos en los cuales pues nos dejamos llevar, influir muchas veces y pues nos hace entender de que realmente estos miedos, cuál es lo que provocan, ¿no? Y claramente aquí nos explica en la lectura de que el miedo a nuestra muerte y a la de nuestros seres queridos también ahí está prácticamente, ¿no? Explicándonos, donde nos da para entender de por qué ese miedo es en cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el miedo a perder el dinero nos explica también de que también tiene el origen primitivo antiguamente, ¿no? O sea, esos conceptos que nosotros hemos obtenido ahora acerca de esos miedos, que lo hemos hecho como una verdad verdadera para nosotros, pues han sido prácticamente lo hemos hecho como una verdad para nosotros, ¿no? Y justamente por eso es que nosotros empezamos a tener esos miedos, por aprender esos conceptos y dejarnos llevar. Y claramente aquí nos dice de que todos estos miedos no nos van a permitir avanzar si nosotros seguimos viviendo con estos miedos. Cuando nosotros empezamos a entender cuál es el origen, cuál es la raíz de por qué yo sigo teniendo miedo, entonces todo empieza a cambiar en los resultados que nosotros empezamos a obtener, ¿no? Prácticamente empezamos a enfrentarnos, porque muchas veces miedo al fracaso, uno no quiere enfrentarse porque tiene miedo a fracasar. Y si no vas a empezar algo, obviamente no vas a ganar, no vas a fracasar, ni mucho menos vas a ¿no? Vas a perder y todo eso te das cuenta de que solamente cuando tú empiezas a enfrentar esos miedos, empiezas a arriesgarte a soñar en grande y lo das todo de sí mismo, entonces te das cuenta que es otra realidad, no era como lo que tú pensabas de que era de esa forma como los demás decían que era, ¿no? Claramente aquí nos dicen, ¿no? De que estos miedos han sido provocados así por parte de las personas que dominan prácticamente, ¿no? Como por ejemplo los programas de televisión, eh, ahí nos muestran, ¿no? Muchísimos programas para que nosotros podamos empezarnos a programar acerca de la salud, acerca de todo prácticamente, porque en la salud ahí hacen sus publicidades, ¿no? Con los medicamentos y cuando uno empieza a tener ya acerca de los medicamentos, empieza a ver de que realmente, pues, uno empieza a decir, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en tiempo de pandemia, ¿no? Todos miraban las noticias y todos ya automáticamente empezaban a sentir que les iba a dar el virus, ¿no? Y entonces empezaron algunos a desesperarse y así sucesivamente empezaron a enfermarse, ¿no? Y de esa manera algunos que no estaban mal, pero empezaron a sentirse a tan solo al ver y al programarse, imagínense, ver primero en la televisión y luego después empezar a ver a un familiar que está así con la gripe y luego empiezas, seguramente yo también voy a hacer de esa manera, ¿no? Y así nos empezamos a programar en cada uno de estos miedos, en las cuales pues no nos permiten avanzar, a experimentar cosas nuevas, a poder empezar prácticamente a ver nuevas posibilidades y crear nuestra propia realidad, cada uno según a lo que quiere, ¿no? Y claramente esta lectura también nos invita a que nosotros pues empecemos a elevar nuestro nivel de conciencia. Mientras nosotros empecemos a elevar nuestro nivel de conciencia, entonces todo va a empezar a fluir, todo va a empezar a ser totalmente diferente. Vamos a ser mucho más resilientes con todas las críticas, por ejemplo, ¿no? Ayer que tuvimos una experiencia en el TikTok, ¿no? Una crítica de una persona prácticamente, ¿no? Pero al final la persona es que resultó saliéndose de ahí, ¿no? Y muchas veces eso pues nos enseña, ¿no? A que nosotros debemos de seguir con lo que nosotros queremos hacer, no por el concepto de la otra persona o la etiqueta que nos pone y nosotros nos quedemos con eso, ¿no? Sino prácticamente a hacer lo que nosotros realmente queremos hacer, sin necesidad de estar pues aquí aquello que nos etiquetaron o esa crítica, ¿no? Por ejemplo, el miedo al fracaso, miedo a la crítica, miedo a la muerte, miedo al desamor, miedo al dinero, todos esos miedos pues lo hemos aprendido a través de las culturas, de las personas con las que hemos estado. Entonces prácticamente todo ha sido aprendido y ahora pues nos toca crear nuestra propia realidad a cada uno de nosotros. El sueño que decíamos nosotros podemos cumplirlos sin prácticamente dejarse influir
acerca de esos miedos, ¿no? Claro que como se dice, ¿no? Como nos decía en el libro, la lectura anterior, que el miedo no existe, ¿no? Pero nosotros ya lo hemos aceptado esos miedos como una verdad. ¿Qué nos queda? Avanzar con eso, ¿no? Y aceptarlos y seguir caminando con ellos prácticamente, ¿no? Hacer prácticamente, abrazar esos miedos, o sea, y enfrentarlos y ser más grande que ellos. Pero siempre esto vamos a empezar a enfrentarlos elevando nuestro nivel de conciencia, teniendo nuevos conocimientos. Por ejemplo, la lectura del libro de Laín García que hacemos nos ayuda a ser más consciente cada día cuando nosotros empezamos a ponerlo en práctica realmente, ¿no? Empezamos a tener nuevos conceptos, nueva información, como que ahí empieza a preguntarte, ¿no? Te empiezas a cuestionarte de que, wow, prácticamente, ¿no? Como dicen, no, el miedo no existe. Entonces tú, antiguamente nosotros pensábamos que el miedo pues siempre había, ¿no? Pero en realidad no era. Como dice hay otra frase que dice, ¿no? El bien es la normalidad y el mal lo eliges tú. Y muchas veces, a veces el mal, o sea, no teníamos el concepto de que el bien existe, que era solamente la verdad, el bien, en el cual pues nosotros estábamos eligiendo el mal con esas emociones, con esos pensamientos, con esos sentimientos, ¿no? Y empezábamos ahí a vivir de esa manera, a aceptar como si fuera cierto y era lo único, pero no era lo único, ¿no? Entonces, muchas veces los libros pues nos ayudan a elevar nuestro nivel de conciencia, a hacer mucho, a pensar mucho mejor, o sea, prácticamente ya te quedan, empiezas a cambiar nuevas perspectivas, ¿no? Al ver las historias, porque estos libros han sido escritos por aquellos mentores que han experimentado su vida, ¿no? Y lo cual nos están compartiendo a través de ello, ¿no? Así que enfrentar esos miedos, prácticamente como si el miedo no existe, así que ahora crear tu nueva realidad con lo que tú realmente quieres y pues no, prácticamente no hacer que la otra persona que te esté etiquetando que eres así y aceptes que es tu realidad, no lo es, sino que tú eres la única persona que tienes que crear tu propia realidad, vivir la vida como quieres vivir de esa manera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, gracias Fer por la lectura de hoy, gracias Oliger, Sabina, Yermet, Gala, buenas María, Natalia, Cindy, que tengan un excelente día. Magnífico comentario, gracias, Úrsula. Parece que estuvo muy interesante la lectura, que nos faltó tiempo. Y bueno, también de mi parte, agradecerles por los comentarios y recordarles o hacer sus comentarios han sido muy válidos, y tomando eso es que a través de los 7 miedos básicos que tenemos, aprendemos o aprendí que que, que la iglesia es una de las influyentes, que puede ser que si es que pecamos arderemos en el infierno, y es por eso que muchas de las veces esa enseñanza nos ha tenido, y es por eso que tenemos miedo a morir, y que el miedo a perder dinero es también uno de los primitivos miedos que tenemos, porque antes se dominaba por la fuerza, ahora el que tiene más dinero domina a los que tienen menos. A veces los gobiernos también quieren sostener a las personas que menos tienen dinero, como dando ayudas económicas, dando el bono de desarrollo humano. Entonces, eso ha sido bastante también, que influye la política en este tema del dinero, y que el miedo de la enfermedad, como dijo Úrsula, cuando vemos las noticias de que alguien esté enfermo y nos venden medicamentos de la gripe o la tos, siempre estamos pensando en eso y atraemos eso. Y que si yo veo también el desamor, veo celos, o veo a otras personas que se están engañándose, eso también atraeré conmigo mismo, es una causa y efecto, que debo aprender muy bien en qué es lo que me estoy enfocando. Que el miedo a las críticas y el rechazo, como decía Úrsula, realmente aquí algo bien chévere es que si es que la persona que me critica es porque es una persona infeliz, porque nadie que está feliz, vive bien, tiene prosperidad y abundancia económica, tiene espacio para criticar a otras personas. Entonces, eso es bueno. Y que el miedo a la vejez también es que muchas de las veces no hacemos nada porque algún rato voy a llegar a ser mayorcito o viejito o viejita, y mejor me mantengo así. Entonces nunca actúo porque tengo miedo a la vejez. Y que el miedo al fracaso, que el miedo al fracaso también es una de las cosas que muchas de las veces no logramos hacer porque tenemos miedo a perder, a fracasar.
y esto nos explica claramente que yo debo actuar y si fracaso no importa, porque Napoleón Hill nos enseña que el fracaso viene disfrazado de una bendición. Y pues nada, eso es todo, sería todo, así que vamos a darle con todo, que sueñes, que grites, que llores, que hagas lo que quieras, pero todo sea en acción positiva, que te lleve a elevar tus sueños, que viajes, que conozcas lugares, que seas el mejor en lo que haces, con todo el amor, la esperanza y el sueño que tienes por delante. Y muchas gracias a todos ustedes por estar en esta mañana de lectura. Les esperamos el día de mañana para continuar un día más de lectura. Gracias, gracias y hasta pronto. Chao, chao.